Bueno, este es el ejercicio 2, donde nos dicen que dentro del tambor ABC, el cual gira a una razón constante, se encuentra una esfera de 80 gramos. Si se desprecia la fricción, determine el intervalo de los valores de la esfera si ninguna de las fuerzas normales ejercidas por la esfera sobre las superficies inclinadas del tambor debe de exceder 1.1 newtons. Y este es el diagrama que nos están presentando. Pero nosotros ahora lo que vamos a tomar es que vamos a ver cómo está representado, ¿no? Cada una de estas líneas tiene una diferente inclinación, este de 70 grados y este de 30, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces que el mismo diagramita de aquí, ¿de acuerdo? Solo que este va a ser para que nosotros lo rayemos. Pero vamos a empezar por decir cómo es que está, ¿no? Y entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es considerar que este tambo va a tener la partícula, esta partícula. Y esta va a ser la partícula D. Y bueno, esta partícula va a tener una... Recordemos el dibujito en donde nos están diciendo que está girando en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros vamos a decir que nuestra dirección es hacia arribita, porque va a girar hacia adentro, ¿no? Es como aquí así. Y entonces nosotros sabremos que va a haber una fuerza tangencial, ¿de acuerdo? Esto de aquí va a ser una fuerza tangencial y esto va a ser nuestra parte positiva, pero también va a haber una fuerza normal, ¿de acuerdo? Hacia el centro del origen de la partícula, ¿no? Y entonces nosotros podemos decir que va a haber una sumatoria, pero vamos a empezar a expresar todo esto. Y nosotros sabemos que va a haber una fuerza que va a ser como hacia adentro y va a ser la fuerza binormal, ¿de acuerdo? O sea, la que sale. Pero aquí no nos están expresando nada, solo nos están diciendo que vamos a tener expresada una fuerza tangencial, una fuerza normal y una fuerza binomial, pero la binomial nos puede decir que va a ser positivo, y positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la sumatoria de las fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. También tenemos que la sumatoria de las fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración normal, pero la sumatoria de las fuerzas binomial va a ser 0, porque en ambas puede ser positivo, por eso le vamos a decir que es 0. Si fuese que es X, Y y Z, pues en ambos se establece que va a haber masa y aceleración, ¿no? Pero vamos a analizar ahora que como aquí no nos puede dar una normal, vamos a analizar cómo nos lo están representando de este lado. Y tenemos entonces que vamos a tomar cada una de las líneas que nos representa un ángulo. Recordemos que esta tiene un ángulo de 70 grados y este tiene un ángulo de 30 grados. Y entonces vamos a analizar esta línea de aquí. Vamos a trazarle una línea. Y nosotros sabemos que las normales de esta va a ser paralela. Y si está paralela, para que se complemente tendrían que ser pues los 60 grados, ¿no? Porque sería lo mismo que yo le pusiera la paralela aquí para que se formen los 90 grados, ¿no? Y de aquí a acá serían 60 grados. Así es que yo puedo decir que si les trazo una paralela, una rayita, ambos van a ser 60 grados. Con respecto a
mi normal, ¿de acuerdo? Porque aquí voy a trazar. Y ahora voy a decir que esta de aquí va a ser mi otra que va a complementar. Y aquí son 20 grados para completar. Y si yo le trazo aquí, serían igual 20 grados. Y entonces ahora lo que nos toca hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora vamos a decir que el diagrama de cuerpo libre va a ser binormal, porque vamos a trazar un eje normal y binormal, Y entonces vamos a decir que este es binormal y este n, y va a ser normal, solo para identificar bien lo que estamos haciendo. Y de este lado va a ser positivo y de este lado va a ser igual positivo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a decir que vamos a aplicar una normal 1 y una normal 2. Esta de aquí va a tener 60 grados y va a ser mi normal 2. Y este de aquí va a ser mi normal 1, ¿de acuerdo? Pero también va a haber una fuerza que va a ser el peso. Y esto va a ser W, ¿de acuerdo? Y entonces ahora nosotros vamos a trazar nuestro diagrama cinético. Y tenemos que igual manejar el mismo plano binormal y un normal, Pero, ¿cómo sabemos que la aceleración binormal? Pero sabemos que esto, la aceleración binormal es 0, Vamos a saber entonces que solamente vamos a tener una fuerza aquí, ¿de acuerdo? Que va a ser la de masa por aceleración de n. Y entonces vamos a hacer las demás operaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos que vamos a plantear la ecuación de movimiento para el eje normal, ¿va? Y vamos a anotarlo. Y entonces nosotros sabemos que va a ser la sumatoria de las fuerzas normales, que van a ser igual a la masa por la aceleración de n. Y bueno, pero nosotros tenemos que ver también los datos. Déjenme anotarlos. Bueno, entonces para seguir tenemos los datos que nos dicen que no deben de pasar de 1.1. La masa de D tiene que ser 80 gramos, pero lo vamos a convertir a kilogramos y dice que es 0.08 kilogramos. Y el radio de la curvatura es igual a 0.2 metros y la velocidad y nos están pidiendo la velocidad de D cuando es mínima y máxima, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a hacer ahora, vamos a sacar las componentes, ¿de acuerdo? De cada uno de ellos. Y tenemos entonces que va a ser la normal 1 por el coseno de 20 más la normal 2, que va a ser coseno de 60, que va a ser igual a la masa por la aceleración de n. Y ahora tenemos que vamos a sacar qué es el coseno de 20 y el coseno de 60, lo vamos a dejar como decimales. Y tenemos entonces que es 0.939 n1 más 0.5 n2, que es igual a la masa. Y nosotros sabemos que la aceleración en n va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre
el radio de curvatura. Y entonces tenemos una primera ecuación. Ajá. Y ahora vamos a hacer para la ecuación de movimiento del eje binomial. Y vamos a hacer... Y entonces tenemos ya la ecuación de movimiento del eje binomial, donde las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas binomiales van a ser igual a 0. Y entonces vamos a aplicar otra vez. Y tenemos que es normal 1 por el seno de 20, que va a ser más n2 por el seno de 60, menos el peso, que va a ser igual a 0. Y luego vamos a aplicar qué es el valor de seno de 20, que es igual a 0.342 n1 más 0.866 n2, que va a ser igual a el peso. Y entonces sabemos que el peso va a ser igual a masa de D por la gravedad, ¿de acuerdo? Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación 2, N2, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces que va a ser N2, que va a ser igual a 0.08 por 9.81 menos, y le vamos a restar menos 0.342 n1 y dividiendo con 0.866. Y bueno, ya una vez que tenemos despejado, vamos a plantear que como n1 va a ser más grande, o sea, si este puede ser más grande, este va a ser un mínimo, ¿no? Y entonces, si este es mayor, este va a ser menor. Y entonces vamos a plantear que vamos a decir que tenemos, o sea, vamos a poner donde tenemos una primera exposición en donde vamos a poner que N1, si es mayor, o sea, es máximo, va a ser que el N2 va a ser un mínimo y por lo tanto vamos a tener que la velocidad va a ser un máximo. Y entonces, ahora si decimos que nuestro N2 es mayor, entonces sería un N2 va a ser máximo y entonces sería que el N1 va a ser mínimo y entonces la velocidad va a ser mínima. Y entonces vamos a utilizar estas referencias que acabamos de poner aquí porque vamos a utilizarlas y vamos a demostrar para el caso 1 y para el caso 2. Y tenemos entonces que para el caso 1, si N1 va a ser máximo, entonces tenemos que N1 máximo va a ser igual a 1.1 newtons y tenemos que averiguar entonces el N2, que va a ser nuestra incógnita, y este va a ser un mínimo, según lo que nosotros acabamos de plantear. Y tenemos entonces que hay que sustituir en la ecuación que acabamos de despejar en la N2. Y entonces estamos sustituyendo que N1 en la ecuación de aquí arribita y tenemos que N2 va a ser igual a 0.471 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora vamos a aplicar este valor de N2 en la ecuación 1. ¿Les parece bien? Y sustituimos entonces 1.1, que estamos dando el valor a N1, y N2 lo estamos sustituyendo en donde va N2, y tenemos que la operación de aquí a acá va a ser igual a 1.2684, y como este está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, entonces tenemos que 0.08 y este está dividiendo, entonces pasa multiplicando y tenemos 0.2. que va a ser igual a la velocidad, y esta raíz la vamos a pasar del otro lado, este cuadrado lo vamos a pasar como raíz, perdón, y entonces tenemos que el valor de la velocidad va a ser igual a 1.781 metros sobre segundos, ¿de acuerdo? Y entonces acabamos de decir que esto va a ser un máximo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar lo mismo para el caso 2.
donde decimos que ahora nuestro N2 va a ser un máximo y va a valer 1.1 y N1 va a ser nuestra incógnita que va a ser un mínimo. Y vamos a sustituirlo en la ecuación 2 y ahora vamos a despejar N1. Y entonces nosotros vamos a sustituir y vamos a despejar N1. Y al resolver esta parte de aquí tenemos que N1 va a ser igual a menos 0.4906 newtons. ¿Y qué creen que acaba de suceder? Que no puede ser negativo porque cuando tenemos fuerzas normales y están tocando, tenemos que las fuerzas normales van a estar encontradas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué significa este negativo? Bueno, este negativo nos está diciendo que no se están tocando, que van en direcciones contrarias. Y es por eso que no puede ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si te están diciendo que así no se puede, entonces nosotros vamos a suponer que este valor de aquí tiene que ser menor a este valor de acá. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Y tenemos entonces que esto de aquí es N1, entonces N2, ¿no? Entonces vamos a decir que es 0.866 N2, estoy diciendo que esta parte de aquí tiene que ser menor a lo de acá, entonces vamos a utilizar este signo que significa menor y vamos a decir que es menor a lo de aquí. Entonces tenemos que tiene que ser menor a la multiplicación de 0.08 por 9.81 y entonces vamos a despejar N2 y tenemos que va a ser 0.08 por 9.81 entre 0.866, ¿de acuerdo? Y el valor de N2 va a ser N2 menor, va a ser 0.906. Y entonces, como estamos trabajando con tres cifras significativas, vamos a decir que N2 va a ser igual a 0.905. Y vamos a trabajar con este nuevo valor de N2, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tomar ahora que este valor va a ser nuestro N2 máximo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tomar que si nuestro N2 es el máximo y vamos a tomar 0.905 va a ser nuestra incógnita N1 y entonces volvemos a aplicar lo mismo en donde vamos a despejar, ya tenemos despejada N1 y entonces vamos a aplicar que es 0.08 por 9.81 menos 0.866 multiplicado por 0.905 y todo esto dividido entre 0.342 y el resultado de esta operación tenemos que N1 va a ser igual a 0.003 newtons, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a utilizar este valor de 1 para sacar la velocidad. Y tenemos entonces que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada por 0.2 entre 0.08, ¿de acuerdo? Que va a estar multiplicando a 0.939 por N1, que es 0.003, más 0.5 por N2, que es 0.905, y todo esto en la raíz. Y la velocidad va a ser igual a 1.066 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos los dos valores de la velocidad. Tenemos que este iba a ser nuestra velocidad mínima. Y entonces vamos a sacar la respuesta que es 1.066 metros sobre segundos va a ser menor o igual a la velocidad, que va a ser menor o igual a 1
0.781 metros sobre segundo. Y bueno, esta es nuestra respuesta final.